Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Cómic y más cómic. Hoy presentamos Monster World. Monster World sin duda es un cómic que está dirigido a un público infantil, con una narración totalmente ligera, pero muy efectiva, en donde se mezclan un montón de clichés y estereotipos, tanto de la ciencia ficción como del terror. Este es un viaje en el que 5 pequeños niños han estado, en una especie de suspensión inanimada, con el fin de llegar a un planeta, el Sol B, lugar donde ellos, su misión es colonizar esta región, siendo ellos, nos manejan aquí, la última esperanza para la Tierra. En su viaje hacia su destino, algo sale mal. La nave que los llevaba comienza a estar en peligro y así es como salen de este estado de hibernación. Y ¡pum! En ese momento, todo se va al carajo y es momento de hacer algo para salvarse. Así es como el grupo sale en pequeñas naves de escape hacia el planeta más cercano. Ese planeta es Monster World. Pero, ¿quiénes son los autores de esta gran historia? Scott Lobdell es un escritor de cómics nacido en 1960 en Estados Unidos. A los 17 años después de una cirugía de pulmón, se adentró en la lectura de cómics. Estudió psicología, pero renunció 2 años más tarde y comenzó a escribir. En la universidad tuvo la oportunidad de entrevistar al editor de Marvel, Al Milgrom. Lobdell comenzó a enviar varias historias a Marvel, pero todas fueron rechazadas. Más tarde, Tom DeFalco empezó a editar Marvel Comics Presents y decidió darle una oportunidad. Así se convirtió en uno de los guionistas más populares en la década de los 90, gracias a su participación en la serie X-Men. Además, es co-creador de la serie Generation X, creado junto al gran Chris Bacalo. Firmó títulos como Outland, Age of Apocalypse y Atracciones Fatales, entre otras más. En DC también se ha convertido en un guionista prolífico. Ha escrito guiones para películas, actuado como comediante y recientemente un cómic original de él ha sido comprado por Netflix para llevarlo a una producción live action. Esta serie es Ball and Cane. Carlos Meglia nace en Quilmes, Argentina, un 11 de diciembre de 1957. Lamentablemente fallece un 15 de agosto del 2008. Estudió en Bellas Artes desde muy pequeño gracias al apoyo de su madre. En la materia de historieta conoce a Oswald, quien le ofrece trabajo como fondista. Trabaja para las revistas más importantes de esa época. Aproximadamente 3 años y medio se hace cargo de varios títulos e ilustra la Biblia. Después deja todo para involucrarse en el mundo de la animación, en el estudio de Juan Díaz, manteniéndose en este cargo aproximadamente 4 años. En 1986, desvinculado de todo su trabajo anterior, habla con Carlos Trillo, quien en aquella época mantenía una relación con una editorial italiana. Fruto de esta reunión nace Irish Coffee, 8 páginas que marcan la primera colaboración de estos grandes autores. Por primera vez, Carlos Meglia tenía en sus manos un guión de historieta que le gustaba y la posibilidad de dibujarlo con total libertad. 4 meses después, logró entregar los dibujos del guión y el resultado fue la luz verde por parte de la editorial Eura y el inicio de una dupla que marcó la historieta en los años 90, siendo su título más relevante Cyber Six, pero también firmaron títulos como Big Bang, el propio Irish Coffee y el libro de Gabriel. Cyber Six termina y Carlos Meglia trabaja en el mercado americano, con títulos como Wildcats, Crimson, un especial Scarlet, Blood and Moon, Space Boy, Elektra, Star Wars, Underworld. Para DC también trabaja haciendo títulos para Adventures of Superman y 2 Elseworlds, Superman Tarzan
y Superman Infinity City. También trabajó en esta historia Monster World. Para Francia dibujó Canary. Estaba pensado en fueran 3 títulos, 3 libros, lamentablemente solo se realizaron 2. Fallece el 15 de agosto del 2008 a la edad de 50 años. Editado por Wildstrom entre julio y octubre del 2001, Monster World es uno de los trabajos en los que Meglia nuevamente muestra su gran talento, su potencial. Yo la verdad le entré a esta historia justo por el dibujante y bueno, decir de Scott Lobdell, hay cosas que ha realizado y no necesariamente es el mejor escritor. Es un gran artista, un gran escritor que cumple. En el caso de Monster World, la premisa, como decía, es muy interesante y ciertamente está pensado para un público infantil. Ya viendo algunas entrevistas, sé que Carlos Meglia le entró con muchas ganas, le parecía interesante y de poco a poco se fue desinflando, ya que el proyecto pues es muy americano, en el sentido de que se hace el guión, se le pasa a alguien más, es muy frío, muy mecánico y lo hace. Y eso al maestro no le gustaba tanto y fue perdiendo un poco el interés. Pero la verdad que a mí me llama mucho la atención. Uno, porque el dibujo a mí me encanta, me gusta mucho el trabajo de Carlos Meglia. Yo tuve la oportunidad de conocer su trabajo en el 2000 aproximadamente, con el libro editado por el Taller del Perro, el libro de Gabriel. Una joya que la verdad me voló la tapa de los sesos. Su narrativa, su fluidez, lo que estaban contando. Era genial. Y de ahí yo empecé a buscar cosas. Coincidió que también en esa época Humberto Ramos contactó con Carlos Meglia y le pidió que trabajara en un número especial de Crimson. Así es también como el maestro llega a hacer varios trabajos en lo que es el mercado americano, siendo que ya había roto todo en Europa con Cyber Six. Pero bueno, la verdad que lamentablemente o afortunadamente, depende quién lo diga y cómo lo diga, vivimos muy cerca de Estados Unidos y pues es muy fácil que nos caiga material de allá. Pero fuera de eso es muy complejo que nos lleguen otras propuestas de cómic de otras regiones. Entonces lamentablemente pues el mercado hispanoparlante, el mercado de España y de Argentina, a pesar de que está en nuestro idioma, es muy difícil que llegue. Pero bueno, yo lo conocí, me encantó, surgió la oportunidad de ir a Utopía en el 2003 y ahí junto con Juan Jiménez pude conocerlo. La verdad que fue un lujo estar ahí, fueron 3 días fantásticos en donde yo me le pegué como rémora. Desde que llegué le dije, soy tu fan, y a donde iba, ahí como pequeño apóstol. Detrás sí llegó un momento donde sí, entre que le dio risa y como dicen aquí en México, entre broma y broma, la verdad se asoma. Me dijo, ya, lárgate de aquí, me tienes harto. Pero así vamos pasando y me dio la mano, ¿no? Así, pues el tipo estaba más alto que yo y pum. Ya verás, un tipazo, increíble. Una de las cosas que me gustan mucho es que en ese momento se hubo una reunión en donde, pero una reunión así muy casual, nada de que va a haber la plática de Carlos Meglia, no, simplemente se sentó en la banca de alguien que estaba presentando su dibujo después de haber visto a todo y pues casi como Mesías sentado y todos alrededor nos dijo, vos sois todos una mierda. Pues sí, muchos se sacaron de onda. Pero pues yo me quedé así como de ¿por qué? Y simplemente dice, todos dibujan igual, todos igual. Y bueno, era la época de Humberto Ramos, muchos estábamos totalmente influenciados por él, pues sin saber, sin entender que arriba de Humberto Ramos estaba Carlos Meglia. Y eso es un poco lo que también le pesaba a él, que en Estados Unidos se conoció más Humberto Ramos, se le valoró y se le tomó como alguien que estaba rompiendo, cuando justo él ya lo hacía, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar aquí en el quién es mejor, quién fue primero, el huevo o la gallina. Ciertamente en el mercado americano el que brilló primero fue Humberto Ramos y el fandom se fue con esa finta, Y ya, nos dijo eso y para mí fue brutal, ¿no? A mí siempre me ha gustado dibujar y desde ese momento yo solté mucho, ¿no? Solté y dejé que
el dibujo fuera otra cosa para mí. Antes yo, para hacer una línea, respiraba, contenía la respiración y así para hacer una línea perfecta. Y después de eso dije, no, relájate. Y me temblaba la mano o se movía. Y empecé a decir, ok, bueno, son errores plásticos, ¿no? Y me seguí. Y la verdad, para mí, 3 segundos en los que Carlos Meglia nos dijo, vos sois todos una mierda, me cambió la vida. Y bueno, el último día yo tenía ya dibujos distintos, yo se los quería llevar para que los viera. Yo pensando que tenía que hacer cierto dibujo, ¿no? Por esto de que el cómic y bla, bla. Pero el último día ya él ya no acudió a la reunión, a Utopía. Y bueno, me quedé ahí con las ganas de mostrarle lo que podría hacer yo de manera distinta. Y ya, esa es una pequeña historia que tuve el gusto de conocerlo, pero me cambió muchas cosas. También decir que en esa época él estaba trabajando, ya había terminado con lo hecho en Monster World y también había trabajado para DC haciendo Tarzán y Superman, que es un cómic que también hablaré de él, con Chuck Dixon. El caso es que él estaba también un poco frustrado y enojado porque decía, bueno, pues los americanos, lo malo de Superman es que lo tienen los americanos, ¿no? Y no dejan que alguien pueda crear historias. Y creo que fue una constante del maestro, siempre le molestó el hecho de que todo fuera tan frío, todo fuera de que prácticamente te avientan el guión y hazlo como puedas, como entiendas, sin importar, nada más hay que cumplir la fecha de entrega. Y eso él le echaba mucho para atrás, ¿no? En el caso de Monster World fue un poco así, le dieron el guión, hasta donde sé nunca tuvo posibilidad de charlar con Scott Lobdell. No se puede decir que es co-creador. Si bien él lo dibujó, pues él no metió mucho en lo que es la historia. Visualmente sí, él era también pues un rebelde, ¿no? Entonces si le ponía notas se las pasaba por el arco y decía es mi chamba y aquí no te metas, y lo hacía, ¿no? Entonces también como él era invitado tenía cierta pues libertad, ¿no? Pero también picó cositas por aquí, cositas por acá, siendo creo yo lo más destacable de Carlos Meglia en Estados Unidos, porque a él le gustaba, no porque fuera bueno o malo, sino porque él mismo ha mencionado que lo que más le gustó fue lo que hizo con Kennedy, el escritor, que es lo que vimos en el Elseworld de Superman, Infinity City y Star Wars, ¿no? Los cuatro o 5 grapas que él ilustró. Es lo que más le gustó, ¿no? Porque sí tuvo una simbiosis con el guionista y todo. Fuera de eso, lo demás que hizo fue chamba por dólares. Y pues la verdad que la frustración un poco del mercado americano. Él criticaba mucho al mercado americano diciendo que lo que más le daba tristeza es que se ensimismaran en lo que estaba pasando en ese momento y Estados Unidos no viera qué hay fuera de su país, pero tampoco veían hacia atrás, ¿no? Todo el legado que tenían. Entonces él lo que hacía en su dibujo es nutrirse de los grandes del cómic americano, ¿no? Entonces él de ahí partía y dice que a mucha gente sí le gustaba su narrativa, pero él decía, pero pues es que no estás viendo que me estoy basando en tal o en cual. Y eso era un poco así la frustración. Tiempo después, hoy en la actualidad, bueno, se ha tomado, se ha reivindicado todo ese pasado historietístico que tiene, ¿no? Y pues ya se ha mezclado con esto de la globalización. Eso es de las cosas que también a mí me pega, ¿no? Con el maestro Carlos Meglia, porque pues lamentablemente fallece un 15 de agosto, un día como hoy, pero del 2008, a la edad de 50 años. Y por su manera de trabajar, creo que hoy día, con las técnicas, con el boom, con la aceptación que hay del cómic, yo creo que él hubiera logrado hacer cosas extraordinarias, maravillosas. Tiene ahí también tuvo un grupo de ayudantes en los que a mí me gustaría ir a explorar más sobre de ellos y ver qué evolución tuvieron y cuál es el legado que dejó Carlos Meglia para ellos, ¿no? Porque algo que él tenía mucho, Carlos Meglia, es que trabajó aproximadamente 4 años en animación para Hanna-Barbera en estudios que estaban en Argentina. Entonces, de hecho, Carlos Meglia colaboró para los layouts de un montón de caricaturas, ¿no? Scooby-Doo, los Supersónicos, los Pitufos, varios. Y por ahí también participó en algunos espacios, en algunos fragmentos de varios capítulos de la serie de Batman, esta gran serie mítica. Ahí hay layouts de Carlos Meglia. Y bueno, la verdad que
con toda esta actualidad que hay, el maestro hubiera explotado brutalmente. Pero por ese mundo de animación en el que él estaba, tomó cosas como el hecho de crear el lugar en donde están sus personajes. Si estos personajes se desarrollan en la nave, bueno, pues él tomó 4 o 5 puntos de vista de una sala de operaciones, de la parte de afuera de la nave, y eso tenía como un archivo. Y con ese archivo solo iba metiendo a sus actores a escena, haciendo zooms o dejando la panorámica, o tomando fragmentos de ese estudio que ya había realizado. Dice que, por ejemplo, cuando él estuvo en Cyber Six, tenían que entregar aproximadamente, o llegaron a entregar 250 páginas por semana. Aquí se me va el dato, la verdad ahorita no sé si sea por semana o por mes. Por mes yo creo es viable, por semana creo que es más hardcore. Perdón, aquí voy a poner la nota en texto porque ahorita se me borró el disco. Y fueron 250 páginas por... Listo. Y bueno, una cantidad increíble, pero para poder lograr entregar todo eso, justo tenían que hacer así, ¿no? Habían personas dedicadas a ciertas pues cosas. Él hacía el layout, él hacía los personajes, otro hacía fondos, otro hacía los globos, y así se repartían todo el trabajo, muy en el estilo japonés. Y eso en el mercado pues occidental un poco también se le criticó, ¿no? Diciendo que pues no, o sea, un artista tenía que hacerlo todo él y hacer 20,000 veces, si tenía que hacer la misma escena, él la tenía que dibujar completamente. Y pues a él se la sudaba y él quería ser más eficiente, y eso le permitió también que mientras estaba trabajándose en esto de Cyber Six, él pudiera trabajar más cosas con Carlos Trillo. Entre ellos es Irish Coffee, que Irish Coffee fue la primera parte que Carlos Trillo y Carlos Meglia pudieron trabajar, 8 páginas, en donde el maestro se tardó 4 meses en poderlas resolver, y cuando se les entregó a Carlos Trillo, él dijo, está interesante, y se la llevó a una editorial italiana y pegó, les gustó, y eso fue lo que permitió que ellos se conjuntaran para hacer Cyber Six. Y bueno, la verdad que voy a tener que hacer un video especial del maestro Carlos Meglia para hablar de toda su historia y todo lo que estuvo trabajando. Y llegando nuevamente a Monster World, él hacía eso, ¿no? Tomaba varios tomas de escena, y bueno, cuando llegan a Monster World, como digo, son un montón de estereotipos de cine de terror. Vamos a encontrar a momias, a hombres lobo, a vampiros, obviamente ya transformados. Los vampiros ya es un clan, es una ¿cómo se dice? Es una parvada, es como poner un montón de murciélagos, pero vampiros. Pues le da la vuelta, ¿no? La momia pues es un emperador que tiene un montón de súbditos, y por ahí hay hasta un trasunto, un guiño a Frankenstein. Entonces pues también, ¿no? El monstruo del pantano representado ahí por unos peces. Algo que también me gusta, por ejemplo, aquí nuestro personaje, él tiene como un rollo psíquico, entonces él puede flotar y hacer cosas como psíquicas, pero no tiene mucho movimiento, ¿no? Entonces, después del accidente que caen de Monster World, ellos dos caen en una nave en el fondo de un mar, ¿no? Ahí, pues, cuando se abre, ellos se desesperan y sienten que se ahoga, y de pronto, y no, o sea, a pesar de que están ahí dentro del agua, pueden respirar. Bueno, ya después salen de este mundo. Cuando llegan a Monster World, la primera misión de alguna manera es unirse nuevamente, ¿no? Y al momento de caer, caen desperdigados por todas partes, y cada uno tiene su propia aventura, y luego tienen que luchar por juntarse nuevamente. Entonces, cuando van por ellos dos hacia el mar, cuando salen, él pues tiene miedo, él no quiere, porque dentro del agua puede moverse, ¿no? Tiene movimiento. Entonces él le dice, bueno, pues tú tienes la potencia, el potencial, ¿no? Solo concéntrate y sal, ¿no? Creando una burbuja. Entonces ahí es donde él tiene, pues digamos, un poco de evolución, y cuando sale está rodeado, ya flota y está rodeado en una burbuja de agua, y también se puede mover, ¿no? Y él está muy contento, y eso es lo que a mí me gustó de esta historia. Si bien ya dije cómo es el mercado americano y el maestro se fue de más a menos, ya el producto para un público, sin duda, yo creo que es súper interesante para los niños. Es muy ligero, es muy contundente, no es tonto, eso también es algo que me gusta, y que un niño lo puede disfrutar. Si uno ya lo ve como adulto, pues la verdad
casi así es una pérdida de tiempo. Pero si lo concibes como una historia para dársela a tu hijo, a tu sobrino, a un pequeño que quieras influenciar en el mundo del cómic, es este. Y me da mucho esa sensación de que también en el fondo Carlos Meglia quería un poco regresar a estas historias en donde los lectores pudieran tener nuevamente pues estas, ¿cómo se puede decir? Este gusto, esta aspiración de la fantasía, ¿no? Que pues básicamente eso es el origen del cómic, ¿no? Entonces acá no buscaba nada intelectual, sino regresar un poco a los orígenes, al entretenimiento divertido para los niños. Y yo lo súper recomiendo para los pequeños. Y bueno, así yo creo. Como decía, quiso meter él muchas cosas que pues no le permitieron. Y lo triste de esto es que ya hacia el final, pues el último guión realmente pues venía incompleto, ¿no? Entonces le dijo Carlos Meglia al editor, oye, pues ¿de qué se trata, no? El editor le dijo, pues mira, rellénalo, ponle cualquier cosa y pues ahí nos vamos. Y así es como él metió esto, ¿no? Comenzó a poner unos spin-offs y aquí nos dan una advertencia. Oigan, jóvenes, pues esto es para ustedes. Díganle a sus papás, a sus amigos, hablen a la Casa Blanca para que esto se pueda continuar. Y dice, no es cierto, la Casa Blanca no, porque nos van a venir a por nosotros. Y entonces Carlos Meglia se puso a rellenar esto. Aquí, por ejemplo, vemos cómo tiene una aventura contra los aliens, ¿no? Un poco también ya subiendo a categoría de monstruo clásico a la creación de Giger. Y luego tenemos aquí una aventura con Pie Grande, ¿no? Donde pues, van a tener que enfrentarse. Y de este lado tenemos también aquí contra un Kraken. Entonces pequeñas historias que nos hicieron imaginar vendrían. Acá también con los liliputienses. Pero pues que aquí al final dicen, ¿verdad? Mentira. ¿Será este el final? Y dice, no, sí es el final. Entonces la verdad a mí dijo, híjole, qué mala onda, porque pues, el dibujo se ve increíble, ¿no? Y pues también vemos como de poco a poco aquí nuestro personaje, Geo Rendoza, trae aquí una casaca, un jersey, y dice Quilmes, ¿no? Entonces Quilmes es la ciudad, la región de donde Carlos Meglia es originario. Y bueno, también hay un guiño, ¿no? Y aquí vemos también un poco del dibujo. La verdad a mí me encanta, es un dibujo, pues sí, ¿no? Como de animación. Hoy día si vemos próximas historias como What If, vemos que es un dibujo 2D, ¿no? Trabajado en 3D. Si tú congelas cada panel de What If, puede ser sin duda un panel de un cómic. Y pues, al contrario, aquí Carlos Meglia traía ese mundo de la animación al cómic, ¿no? Entonces para mí siempre fue un adelantado y yo nunca critiqué el hecho de que tuviera estas plantillas. De hecho se me hacía súper atrevido e inteligente para maximizar y tener secuencias pues muy íntimas, ¿no? Pero aquí vemos también cómo. Y pues sí, la verdad que en cuanto a dibujo, del número 1, que es después ya un poco va, aquí vemos la nave y vemos la presentación de nuestros personajes. Y ya vemos cómo pues aquí tienen que salir y el dibujo está glorioso. Esta historia, pues la verdad que en su momento salió y que yo recuerde no hubo ni siquiera un TP ni nada. Pero parece que sí, por ahí existió. Sin embargo ya nunca más se ha tocado, nunca más se ha puesto a republicar. Por un tiempo Planeta tuvo los derechos y lo editó en España, ya en forma de integral. Y actualmente si lo quieren conseguir, lo van a poder ubicar en el catálogo de SC de España. Y además algo que es impresionante, SC España tiene una pestaña de originales, venta de originales, y ahí podemos ver obra del maestro Meglia. Eso es algo increíble. Y yo chequé la página y los originales de los covers
pues realmente ya no está, ¿no? Ya los compraron. En esta época también venía Outer de Ramos, con Sandra Hobb a las tintas, que también es una grosa ella. Y bueno, así vemos como el dibujo también va un poco, pues, por así decirlo, hacia abajo. No por mala calidad, sino ya por ejemplo aquí vemos, ya no hay tanto fondo, ya van más directo al evento, a lo que está sucediendo. Y ya está, ¿no? Pero bueno, una historia súper recomendada para los chavales. Y pues no sé, a mí me hubiera gustado ver mucho el cover 1 con las acuarelas o la pintura del maestro en este mood que quería hacer de los 60s. Y bueno, como página hubiera sido genial, glorioso. Nada, pues yo hasta aquí con este pequeño un análisis, comentarios de Monster World. Hoy que es 15 de agosto, hoy que pues un día como hoy el maestro se nos fue, y yo creo que vale mucho la pena hablar de este gran artista, no dejarlo que caiga en las lagunas del olvido, y que pues siempre nos estemos acercando, porque como decía, fue un adelantado, y si hoy alguien se aproxima, sin duda va a encontrar algo que le va a parecer atractivo, su dibujo, su narrativa. Por ahí también voy a dejar un link donde es un blog que se llama Meglia por Meglia, donde se pueden encontrar un montón de entrevistas, tanto escritas como en video, en donde pues, nos permiten ver a través de sus palabras cómo era el maestro, qué manera de pensar, porque no nada más era un buen dibujante, sino tenía una visión del mundo en el que vivía, y también una visión artística y un pensamiento claro e inteligente. Y vale mucho la pena acercarse a eso. Pues nada, yo hasta aquí con este Monster World del gran Carlos Meglia, un crack, un grosso, y que pues confío siempre seguir hablando de él, porque por lo menos ese será mi esfuerzo, no permitir que el maestro quede en el olvido. Pues nada, yo hasta aquí, confío este video haya sido de su agrado, pues los invito a que le den like, a que compartan, y bueno, si llegaron hasta este momento del video, muchísimas gracias. Pues yo nada, solo me queda invitarlos a que se unan a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Sin nada más por el momento, solo les digo cuídense y chécalo.